error analítico que es súper importante. ¿Por qué? Porque es una de las causas que a veces por inexperticia, por distracción, nos generan problemas en el diagnóstico. ¿Listo? Tiende a ser equivocado. Muchas veces no es a propósito, simplemente son cuestiones de mal procedimiento, de no seguir los procesos. ¿Listo? Cuando se vuelve repetitivo hay que evaluar qué está pasando en el proceso. Y muchas veces nosotros tenemos a decir que el laboratorio es el que comete el error, pero a veces somos nosotros los que arrancamos por el error y ya les voy a explicar por qué. Entonces, hay que tener en cuenta que ese error de laboratorio tiene unas repercusiones en la decisión clínica y pues en ello también va la anamnesis que hagan ustedes del paciente, el examen clínico del paciente, los resultados de imagenología cuando los utilicen y los resultados de laboratorio. Si en conjunto hay errores en todos los procesos, créanme que el diagnóstico está perdido. Pero muchas veces cuando ustedes hacen bien estos procesos, si hay un error en alguno, los otros lo respaldan o le hacen ver el error. Entonces, por eso es que hablábamos de la correlación clínica. Entonces, ¿qué es importante acá? Esperen un segundo. ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando ustedes encuentren en su examen y en todo que algo no les cuadra, sigan el instinto, porque quiere decir que pudo haber un error en alguno de los procesos que no está llevando a que el diagnóstico sea adecuado. Otra cosa muy importante, con todo el respeto que merecen nuestros colegas y nosotros, pero lo tenemos que decir. Si el colega es malo, por más imagenología y resultados de laboratorio no le va a pegar al diagnóstico. Porque acuérdense lo que siempre hemos dicho, estos son ayudas diagnósticas, pero si usted esto no lo hace bien, no va a llegar a ninguna parte. Esto lo puede llegar a confundir más. Entonces, pilas, porque tenemos que ir de una forma secuencial correlacionando cada cosita que vamos viendo. ¿Listo? Si tienen preguntas, no se preocupen y me interrumpen. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que los resultados dependen de qué? De un manejo de la información y de la muestra a nivel preanalítico, analítico. El preanalítico es todo lo que hacemos en la clínica, la toma de muestra, toda la anamnesis, los datos que le enviamos al laboratorio y hasta el punto antes en el laboratorio que se empiece a procesar. O sea que en el laboratorio es cuando recibimos la muestra, llenamos los datos y demás. Y preparamos la muestra. Cuando lo hacemos a nivel analítico, hablamos de ya lo que se procesa en el laboratorio, los resultados que nos dan los equipos, las lecturas al microscopio. Y el posanalítico es cuando hablamos de la transcripción, cuando ya dejamos de trabajar análisis y pasamos a la transcripción. Vamos a encontrar errores preanalíticos, analíticos y posanalíticos, que es importante aprender a identificarlos, ya sea porque soy yo el que está en la clínica, tengo que evidenciar que esto esté perfecto, que no me equivoque marcando las muestras, que yo no me equivoque tomando mal las muestras, que yo no me equivoque remitiendo mal las muestras, llenando mal la información de la muestra. Cuando estamos en el laboratorio, pues haciendo todo el análisis adecuado, siguiendo los procesos. Miren, los laboratorios clínicos están obligados a tener procesos estandarizados. ¿Cuál es el problema? Y voy a decirles así, se los digo y no se los sostengo. Muchos laboratorios que prestan servicios analíticos no tienen los procesos estandarizados y o no entrenan bien a su personal. Entonces esto también nos genera errores. Y entre persona y persona también pueden haber errores procesando muestras. Entonces, si la muestra la empiezo a procesar yo, la termino a procesar yo. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque la variación hace que los procesos se me compliquen un poco, ¿cierto? Sobre todo si yo empiezo a hacer un conteo celular, si estoy pasando una muestra y cambian las manos, entonces a veces uno prefiere que la misma persona termine de procesar la muestra. Y el posanalítico, pues el de transcripción. Por ejemplo, si nosotros nos damos cuenta que una de las personas que trabaja en el laboratorio tiene, ¿cómo es que se llama cuando uno coloca los números al revés? ¿Dislexia? ¿Algo así? Sí. ¿Dislexia? Cuando yo hago eso, tengo que tener muy claro
que esa persona no me puede transcribir. Yo no le puedo negar la oportunidad de trabajar, ¿no? Ustedes recuerden que todos merecemos la oportunidad de trabajar, pero si yo me doy cuenta que sufre de procesos disléxicos, no va a procesamientos de transcripción, se va a otra área. ¿Listo? No podemos castigarlo, pero tampoco puedo dejar que él o ella genere esos procesos de error. ¿Claro o no claro? ¿Vamos hasta ahí bien o hay dudas? Que sí. Entonces, cuando tenemos un problemita de estos, de error analítico, tenemos que tener en cuenta que nos va a hacer una repetición, una solicitud, o tenemos que volver a tomar otras muestras. Perdónenme que creo que hay alguien en la sala de espera, que ya le vamos a dar ingreso. Listo. Entonces, esos errores me generan inconvenientes. ¿Por qué? Porque voy a tener que repetir, ¿cierto? Y repetir, ¿qué significa? Que tengo que volver a pedir muestra, que tengo que volver a procesar. Entonces, primero es un costo para mi laboratorio porque tengo que volver a invertir un dinero. Segundo es el costo de la credibilidad, que ya vamos a hablar de él. La confianza que les entrega el veterinario. Y tercero, pues obviamente ustedes cuando nos envían una muestra al laboratorio, pues se molestan, y en algunos casos tienen razón, en otros no, porque les toca en algunas ocasiones volver a llamar al paciente. Y es el momento en el que se toma la muestra, donde puede haber una variación, donde ese paciente probablemente ya tomó sus medicamentos y la muestra no va a ser la evidencia de cómo llegó a consulta. Entonces, ojo ustedes como clínicos, toman bien la muestra en los tubos que es y se aseguran que está bien la muestra. Y nosotros en el laboratorio nos encargamos de no dañarles las muestras. Pero ojo, porque esto es un equipo, así no nos conozcamos, así el laboratorio al que yo remita, pilas, porque hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? Y obviamente desde la parte del laboratorio, pues uno ser consciente que tiene que prestar un buen servicio. En cuanto al error de laboratorio, a nivel preanalítico les voy contando todo lo que hay. Una mala colecta de la muestra, una calidad de muestra inadecuada. Ojo con esos que dicen, no, eso guarden en la nevera que eso aguanta. Algunas aguantan, otras no. Mala identificación de la muestra. Demoras en el tiempo de remisión de muestra. Ustedes saben que hay muestras que pueden demorar, hay otras que no. Hay muestras críticas como gases sanguíneos, toca ahí mismo con el paciente al lado, amonio preferiblemente igual, lactato preferiblemente igual. Pero si los voy a remitir tanto el amonio como el lactato, eso es casi que una muestra de urgencia. Entonces, ojo con eso. El transporte y la conservación de la muestra es súper crítico porque si yo no tengo una nevera atemperada, que me conserve el frío y me conserve la muestra, pues va a ser un problema completo. Y en caso de ser un mal transporte, por ejemplo, una mala carretera, que vibre la muestra, que se caiga, que se nos accidente, como ya alguna vez pasó, se accidentó el mensajero, volaron las muestras y se perdieron unas muestras, entonces uno no sabía ahí qué hacer. Bueno, cosas así. ¿Listo? Otra cosa es cuando hacen ustedes la remisión o la solicitud de la prueba, envían la muestra inadecuada o solicitan mal la muestra. Entonces también hay que estar pendiente de eso. Y obviamente cuánto tiempo desde que yo recibo la muestra en el laboratorio inicio a procesarla. El ideal es inmediato. Pero cuando trabajamos con estos laboratorios que son ya especializados, pues ellos tienen suficiente cantidad de equipos y personal. Si yo lo hago, porque también des en cuenta que hay otra posibilidad que hoy en día los busca el mercado, que sepan manejar laboratorio básico, sepan hacer un cuadro hemático, sepan correr una química y una orina, sepan leer un raspado de piel, una citología óptica, cositas muy básicas, una citología vaginal. Si soy yo el que toma mis muestras, mis propias muestras de mis pacientes y las tengo que leer, ustedes saben que hay que hacerlo rápido, eso no hay que dejarlo... no, espere, atiendo 3 pacientes. No, porque ustedes saben que uno arranca con un paciente y a veces le dan 2, 3, 4 horas con el mismo paciente. Entonces, pilas. Si son ustedes los que van a procesar sus propias muestras, pues vamos haciéndolo con el paciente y vamos haciéndolo rápido porque el tiempo apremia. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno. En cuanto a la cuantificación que han hecho algunos expertos en errores de laboratorio, se habla que el 0.05% al 2% de los errores de laboratorio se cometen en este momento, en esta fase preanalítica. En la fase analítica nosotros hablamos del control de calidad, calibración de equipos, calidad del reactivo, experiencia del profesional, capacitación del profesional, súper importante.
¿Por qué? Porque yo como laboratorio tengo que tener eso claro, que yo tengo que prestar un servicio adecuado y óptimo. Ahora bien, las interferencias de la muestra son importantes, lipemias, hiperbilirruinemias o ictericias, hemólisis, obviamente material que no corresponda. Súper importante en hematología porque me va a generar alteraciones en las muestras. Las diluciones cuando tengo que hacerlas y obviamente las validaciones cuando son necesarias. Todas las pruebas de laboratorio tienen que estar con un procedimiento y validado. Si yo tengo que hacer una adaptación de alguna muestra, algún reactivo de uso humano para veterinaria. En cuanto al error postanalítico, son cálculos, preferiblemente los cálculos que los hagan las máquinas calibradas. Transcripción, como les dije, problemas de dislexia gravísimos. Tenemos valores de referencia, esto es súper importante. Cada laboratorio, según su experiencia, tiene sus valores de referencia. Yo siempre le digo a mis colegas, esos son los míos, con los que yo he trabajado toda la vida. Si usted tiene otros de referencia propios, porque siempre está más relacionado con ellos, trabaje con los propios. ¿Por qué? Porque entre laboratorios no hay un valor de referencia estándar. Cada uno lo saca de los libros, de los artículos, de su experiencia, de las tesis, etc. Entonces, ojo que los valores de referencia son críticos en este punto. Si para un cuadro hemático el valor inferior de unos leucocitos es 2.800, pero en otro centro de referencia es menor, pues obviamente va a cambiar. Y entonces en algunos les da una leucopenia y en otros está normal. Entonces, ojo con esos valores críticos, porque en algunos casos no nos permite interpretar bien. Y como les venía diciendo, ustedes vienen de un proceso de anamnesis, examen clínico, imagenología, laboratorio clínico. Tienen que ir organizados con eso. ¿Listo? El tiempo de entrega de resultados, pues siempre quisiéramos los resultados inmediatos. Obviamente que las pruebas que se procesan el mismo día se tienen que entregar resultados el mismo día. Y pruebas que se demoran como los cultivos, los antibiogramas, pues obviamente van a ser un poquito demorados. Algo importante de nosotros, la interpretación, que no nos peleemos interpretando mal resultados. Eso vamos a ir viendo conforme vamos pasando. ¿Listo? Entonces, clave de ustedes es tan belleza. ¿Cómo vayan a tomar la muestra? Antes de que usted continúe, tengo una duda sobre lo que usted comentó del lactato. ¿Se lo hago ahorita o después? De una vez, eso vamos saliendo de las dudas. Es que tú comentabas, Doc, que hay que tomar algunas muestras prácticamente con el paciente al lado, como el lactato, los gases arteriales. Y te quería preguntar acerca, por ejemplo, del panel crítico de Skyla que nos llega de remisión. ¿Qué tan confiable es entonces ese valor del lactato? Porque uno se guía mucho para saber el pronóstico del paciente con el lactato, con un dual. Claro, pero ¿tú en qué tubo tomas esa muestra? A nosotros nos llegan en amarillos, rojos y en verdes. ¿Y qué Yo en verde siempre. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de cómo? Acuérdate que tienes que mirar en el Skyla si el lactato en verde, acuérdate que ¿cómo es que se llama esto? El lactato, que es producto de la glicólisis anaerobia, hay que bloquearlo con, eso fue pregunta de evaluación del domingo. Si usted toma una muestra de lactato y no inhibe la glicólisis anaerobia, su lactato puede ser un poquito mayor. Entonces tiene que tener en cuenta eso, porque su lactato, como es predictor de vida de paciente, tiene que tener claro eso. Ahora bien, el tubo verde que tiene heparina no bloquea la glicólisis anaerobia. Entonces ahí es donde yo les digo pilas, porque a ustedes les pueden vender muchas muestras, muchos paneles, pero si el tubo en el que usted toma la muestra no le asegura inhibir glicólisis anaerobia, no le sirve. Su valor es más fácil con un lactómetro, que lo toma igual que una muestra de glucosa, con un glucómetro. ¿Qué tan confiable es? Ahí sí toca mirar la validación de la técnica. Es decir, hay que mirar en el equipo del Skyla, el panel,
qué validación tiene el lactato, contra qué equipo lo hicieron o contra qué tipo de muestras. Porque yo personalmente el lactato solo con el tubo gris o que tenga el lactómetro ahí al lado. De resto, créanme que les puede dar valores superiores, pero porque la muestra se demora en llegar al laboratorio y en procesamiento. Ya que si usted tiene el Skylar ahí al lado en su consultorio, entonces el valor sí es más verídico porque no se ha demorado mucho tiempo en el momento en que usted tomó la muestra hasta que la procesó. ¿Listo? Sí, creo que el problema más que todo son las remisiones. Las remisiones sí siempre nos llegan en rojo o en amarillo. No, eso no Siempre. sirve para nada. Perdón. O sea, si me preguntan a mí, eso no sirve, por lo que les expliqué la semana pasada. Si Sí. no viene en inhibición de glicólisis anaerobia, olvídenlo. Eso empieza a Entonces, procesar ahí el un eritrocito. lactato alto de esas remisiones puede ser artefactual. Tienes que hacer la correlación clínica porque puede ser alto en el nivel inferior. Y si Ok. se te vuela, pues ya no, eso no tiene pierde. Un animal que esté con el lactato volado, eso sí no, Ujú. no hay Sí, discusión. Pero esos sí, valores pequeñitos que se elevan sutilmente, lo dejan a uno, eso se llaman los valores de la incertidumbre. sí. Ahí ya tienes que darle más a la correlación clínica. Ok, Ahí te gracias. ayudas con qué, con el pH de la orina. Ah, vale, listo. Ahí empieza y ves, miren, Para buscar la acidosis. cuando uno aprende a jugarle a las muestras, uno ya sabe que si tiene un error con esta, me voy para la otra, busco el pH de la orina, busco entonces un hematocrito con gravedad específica, uno empieza a hacer las correlaciones. Porque lo que tú acabas de decir, pues un lactato en un valor de incertidumbre, o fui yo, me demoré, se demoraron en el laboratorio y pues no me dice nada. Pero si yo ya le miro que estemos en un proceso de acidosis metabólica, ok. ¿Por qué veo? Porque es que la orina está ácida. Bueno, sí, entonces ahí empezamos a evaluar el valor, ¿listo? Claro que eso es tema de la clase de bioquímica, pero bueno, aquí vamos alusionando. No me avancen Listo. con dudas. ¿Listo? Gracias, Doc. Sí, señora. Listo. Gracias. Pilas con la toma de la muestra, ya vimos cómo lo podemos hacer con jeringa, ya vimos que esto preferiblemente no, porque si vamos a mandar una muestra y ojalá sea por morfología de médula ósea, pues una jeringa con émbolo negro me daña la morfología. Tenemos aquí con los pericraneales, tenemos aquí con la agujita Vacutainer ¿qué? Con la aguja hipodérmica por goteo, como me preguntaron. Esta que yo la adoro, que es la muestra utilizando los Vacutainer en bovinos y los Vacutainer en equinos. Pero des en cuenta que todo lo podemos trabajar. Como les explicaba a ustedes, con lo que usted se sienta más cómodo y su muestra quede perfecta y no se molicie. Yo siempre le digo a los veterinarios, usted aprende a tomar muestras y se siente cómodo y no tenemos problemas. Pero si me cambia el método, se le puede dañar hasta la muestra. ¿Listo? Estos amigos que les van llegando de vez en cuando a la clínica que dicen, no, pero pájaros, yo no sé atender, nos toca aprender y miren, se puede tomar también utilizando un capilar haciendo punción en la vena alar. ¿Cuál es el problema acá en las aves? Que si usted se equivoca, le daña el nervio y la deja sin poder volar. Entonces algunos colegas dicen que van a la fija la yugular por el problema de los hematomas en la vena alar. ¿Listo? También tenemos algunos No, dispositivos, señora. no, qué pena es que hay una compañera que está tratando de ingresar y no ha podido. Me dice que no se le ha dado el acceso. Trans, es que no me ha pitado acá el acceso. Listo. Dale, gracias. Listo, me van avisando si alguien falta. Ya somos 15 en clase. ¿Qué es importante acá? Lo que les digo, bien tomada la muestra. Y cuando trabajamos dispositivos, los que de pronto algún día, no sé, se los lleve la vida y terminen trabajando en bioterios se manejan ciertos dispositivos donde aseguramos la toma de las muestras, ya sea porque el animal se necesite una toma de muestra pequeña o tenga que hacer una sangría. Ya en ratones se toma de la cola, la vena coccigia, se toma a nivel ocular, se toma intracardíaca o se hace sangría completa. Pero entonces estos ya son otros trabajos. En peces, vamos a las caudales y por favor esto no me lo hagan. ¿Por qué? Porque usted está sometiendo a doble paso por la aguja las células y las puede lisar. Esto es una práctica que todos hacen. No, por favor, destapen el tubo, quiten la aguja y colocamos la muestra por las paredes del tubo y sellamos, invertimos 5 veces y perfecto. Esto, miren, ustedes pueden tomar una muestra perfecta y la dañan acá con hacer esto.
Y los estudiantes me dicen, ¿pero por qué si el vacío y el vacutainer? Claro, porque es que cuando pasa por la aguja vacutainer pasa una vez. Aquí está pasando 2 veces por la aguja hipodérmica y eso daña las muestras. ¿Listo? Miren acá con los mini collet, lo mismo, quitamos la aguja y colocamos en el mini collet. Acuérdense que el mini collet tiene el problema que si no hacemos inversión rápida se nos coagula la muestra. Y esta es la tabla, como les digo yo a ustedes, de los problemas de devolución en algunas muestras o los errores analíticos en muestras de hematología. Errores en mala identificación, emplear mal los viales, es decir, que el tubo taparroja no, la muestra no era en taparroja sino tapa verde, o no era en tapa verde sino en tapa lila. Ojo porque esos son errores también. Muestra inadecuada, muestras diluidas. Cuando hablamos de muestras diluidas, consejo que les doy siempre, en las clínicas mantengan microtiner y tubos de 3 ml o de 5 ml. Y miren, así sea el perro de 50 kilos, lleven tubo grande y tubo chiquito, porque uno no sabe si el perro se mueve, se pierde la vena y antes de perder la muestra lo colocan en el tubo adecuado. No es bueno trabajar tubos de 5 ml con 1 ml de sangre. ¿Por qué? Porque se diluye la muestra y encima hay tanto anticoagulante que me sube las proteínas. Entonces les da un valor falso. En cambio, pues coloco la muestra en el tubo adecuado, que si son 0.5, ahí está la muestra, queda en la dilución perfecta y no me genera artefactos. Muestras hemolizadas, pues ya lo acabamos de hablar. Muestras coaguladas, mi dolor de cabeza en los equipos de hematología. Me los tapan, me los dañan y destapar un equipo de esos a veces cuesta tener que llamar técnico y reemplazar piezas. Y las muestras lipémicas en hematología no son críticas, pero sí son críticas en química sanguínea. Lo mismo las muestras sintéricas. Entonces tengan en cuenta eso para que de parte de ustedes no haya ese error. Y si son los que procesan, los laboratoristas, por favor evaluar muy bien las muestras antes de pasarlas a procesamiento. Yo sé que a veces uno de veterinario está, ay, así, no importa, córrame la muestra, ¿me da algún dato? Sí, pero entonces uno advierte, muestra no correspondía o estaba diluida o en el vial que no era. Pero ya preferiblemente, así como yo de veterinario mando bien mis muestras, espero que se procesen bien. ¿Listo? Ojo con esto. Si yo creo confianza en mis pacientes, en mis clientes como laboratorista, excelente. Pero si yo llego a faltarles a ellos, créanme que se pierden los clientes. Y en el caso mío como veterinario, que remito a un laboratorio, ustedes ya tienen sus laboratorios de confianza. O arrancan con alguien y se casan con alguien y ya no quieren que nadie más les toque las muestras. A mí me ha pasado. Yo he tenido clientes que donde yo me vaya me buscan porque dicen, no, quiero que tome la proceses. Y yo, bueno. Tengo colegas que me llaman, mira, ayúdame con esto. Entonces ya es la confianza, ¿por qué? Por hacer las cosas bien. ¿Listo? Vamos ahí y déjenme cargo la siguiente presentación. Tengo aquí. Esto no es. Entonces, pilas con los errores preanalíticos y son ustedes los que toman las muestras. Y vamos a seguir aquí. Doctora, yo tengo otra pregunta con respecto al parcial. Es que había una pregunta en el parcial sobre hematopoiesis fetal, hepática, poshepática. Yo no encontré. No. Yo les dije dónde estaban las presentaciones para leerlas antes de presentar los exámenes. ¿Eso estaba en la parte de Teams? Sí, señora. Las presentaciones están en Teams porque están las grabaciones y las presentaciones. Y en la plataforma de Moodle están las evaluaciones y el caso clínico que se lo subo esta semana. Bueno, entonces hoy vamos a solucionar hematopoiesis y vamos a discutir un poco un concepto que está empezando a cambiar, pero vamos a dejarlo ahí en el tintero para que lo vayamos evaluando. Cuando nosotros hablamos de hematopoiesis, pues hablamos de la formación de las células hematopoyéticas que estamos siempre en nuestra cabecita hablando de médula ósea. ¿Listo? Donde pues están todas las células pluripotenciales, las células madres que dan origen a la línea blanca, la línea roja y los trombocitos para la coagulación.
Es una muy buena fuente de almacenamiento de hierro y obviamente, como hace parte de los huesos largos, pues también está dentro del proceso de amortiguación. Acuérdense que los huesos tienen un mecanismo neumático de amortiguación y muchas veces la médula ósea cumple una parte de ese proceso de amortiguación. Quédate quieto, voy a pegar. En cuanto al timo, tenemos otro órgano linfoide que lo hablan como central, pero realmente aquí es donde empiezan las discusiones cuando uno lee varios libros de inmunología. Muchos hablan que el primario es donde se forma la célula y punto, y los secundarios donde se dan los procesos de maduración. Otros dicen que no. Entonces, tengan pendiente eso en algunas ocasiones porque se van a encontrar en este punto, en los procesos de investigación y de cambio de paradigmas, se está dando esa discusión. Órganos primarios, órganos secundarios, órganos periféricos. ¿Listo? Entonces, como les digo, la ciencia va avanzando. Yo en este momento les voy contando lo que vamos sabiendo, pero probablemente hay que seguir leyendo porque las cosas van a ir cambiando. Entonces, en el timo que vamos a encontrar, que también hablan que es un órgano linfoide central, donde se diferencian algunas células precursoras y se transforman a linfocitos T productores de citoquinas o linfoquinas. Vamos a encontrar en otros libros que dicen que los nódulos linfáticos hacen parte de los órganos centrales, otros libros dicen que no, que ellos ya son órganos periféricos. ¿Listo? Yo fui muy clara en las preguntas de la evaluación para que no tuvieran esa confusión, porque sabía que si les ponía un nódulo linfático iban a encontrar en alguna literatura que son centrales y en otras que son periféricas. ¿Qué importancia tienen los nódulos linfáticos? Pues ustedes saben que allí se filtra la linfa, donde van algunos patógenos, van las células presentadoras, también hay combinación con sangre y demás. Súper importante, ¿por qué? Porque se habla que los nódulos linfáticos es donde se sintetizan los anticuerpos, que son los que hacen parte de la defensa del organismo. Tenemos el vaso, nuevamente, otros libros dicen que sí son centrales, otros dicen que son periféricos, donde hablan de, primero, es central cuando hablamos de un embrión porque son hematopoyéticos, ¿listo? En otros encontramos que durante ese desarrollo fetal producen linfocitos, células plasmáticas, se producen los anticuerpos allí, pero cuando ya el animal madura y es ya tienen el parto, ya no es embrión, sino ya es un neonato, empieza a funcionar como reservorio celular, hace parte del sistema reticuloendotelial donde se degradan las células senescentes, se degrada la hemoglobina, también sirve de almacenamiento de hierro, por eso cuando tenemos animales con anemia, pues le decimos a los propietarios, no nos compliquemos con el hierro. Algunos generan estreñimiento, pues qué mejor fuente de hierro que un hígado, que un vaso, que un pulmón. Entonces también es una muy buena fuente de hierro. Y en el caso de la maduración de los eritrocitos, permite la maduración terminal de los eritrocitos, eliminando de esta forma los cuerpos de Howell-Jolly, los cuerpos de Haynes y en algunos casos los núcleos. Tengan en cuenta eso, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablamos de un paciente que está esplenectomizado, recuerden que esta capacidad de almacenamiento celular se pierde. Así es que se pierde algo que veremos más adelante, que es el pool de reserva. Y por eso, cuando habla uno de pacientes esplenectomizados, lo peor que le puede pasar a ese animal es que le dé un hemoparásito o una bacteria hemotrópica, porque no hay reserva con que responder. ¿Claro hasta ahí o preguntas? Doc, o sea, en pacientes esplenectomizados, ¿es normal que yo vea gran cantidad de cuerpos de Howell-Jolly? Sí, señora, empieza a ver Howell-Jolly, cuerpos de Haynes, normoblastos, porque no se da el proceso de maduración en el vaso, pero sí se le da en la periferia. Tampoco es que sea mucho, ¿no? No vas a encontrar 50% de los eritrocitos con Howell-Jolly, no, pero sí los vas a ver más frecuente que en animales no esplenectomizados. Uno, por ¿Qué ejemplo, porcentaje sería normal? nosotros alcanzamos a ver hasta un 10%. Eso es mucho, con eso es más. Porque el ideal es que tú no encuentres en un paciente con el vaso, uno no encuentra ni siquiera el 0.01 en circulación. Pero ya esplenectomizados los empiezo a no encontrar y el ideal es que no te pases de un 10%, 10% ya es mucho. Entonces ahí ya toca empezar a ver
por qué hay tanto circulante, por qué está cambiando, o si estás frente a un proceso en que el paciente está empezando a generar una anemia y se esté evaluando de esta forma. ¿Listo? Gracias. Bueno. Esto no cambia. En cuanto a órganos periféricos secundarios, ahí venimos otra vez con el tema de la discusión en la literatura. Hablamos de algo que son los órganos que no están encapsulados, pero que realmente se distribuyen en el sistema de las mucosas. Se habla de unas placas específicas a nivel de mucosa intestinal, que son las placas de Peyer, que sería el tejido linfoide asociado a intestino, por eso se llama el GALT. También hay en el pulmón, se llama el BAL, tejido linfóideo asociado a pulmón. También está nasofaringio y amígdalas, tejido linfóideo asociado a nasofaringio. Y está el SAL, que es el de la piel, tejido linfóideo asociado a piel. Nosotros vamos a encontrar todos estos sistemas, lo van a encontrar hasta nivel urinario, porque ahí me falta, si es que no está por acá al frente, no, ahí me falta el urinario. Porque es importante, todos ellos se asocian en algo que se llama MAL, tejido linfóideo asociado a mucosas. Siempre las mucosas van a estar protegidas por un sistema inmunológico específico porque ellas son las que más contacto con bacterias tienen. Si ustedes se dan cuenta y pues miramos, la luz intestinal está fuera del cuerpo y ese es un sistema que defiende las mucosas. Lo mismo, si ustedes quieren hablar de los bronquios, eso está fuera del sistema, pero está protegido por unas mucosas. Entonces, acuérdense cuando hace el desarrollo embrionario que las mucosas y la piel vienen del mismo sistema del ectodermo, porque todos están a nivel externo. Entonces, ojo también cuando estén evaluando citologías, no es de mi área, pero es importante, cuando ustedes vean mucosas. ¿Por qué? Porque las citologías de mucosas muchas veces les van a revelar a ustedes si se están activando o no los tejidos linfoides asociados a mucosas. Y pues obviamente, si ya hacen histopatología, pues ya se va a ver otro tipo de reacciones y causas. Entonces, ojo, también es importante otra cosa, hay ciertos animales como los ratones que no tienen sistemas linfoides asociados a mucosas a nivel bucal, porque ellos tienen las bolsas donde guardan la comida. Entonces, esos son partes del cuerpo que están aislados del sistema inmune, así como la cámara interna de los ojos. ¿Por qué? Porque tiene que estar aislado para que no se nos generen reacciones de hipersensibilidad de acuerdo a lo que esté comiendo el animal o a lo que esté expuesto. En cuanto a, como tal órgano hematopoyético no es, sino es un sistema completo que está compuesto por varios órganos y células, que es el sistema retículo endotelial. De este casi nunca se habla porque no lo genera, pero sí los degrada. Entonces es como el control de calidad que tiene el organismo, donde se degradan todas estas células senescentes, células tumorales también en algunos casos y células que han sido producidas con algún error o algún defecto. ¿Listo? Se habla que este sistema en su mayoría funciona en el vaso, pero está compuesto por muchos macrófagos, que son los que degradan las células y hacen los procesos de reciclaje de algunas moléculas. Entonces, esto es importante. También en ello se da la degradación de la hemoglobina y se da todo el proceso de formación de bilirrubinas, globinas, hierro libre, ferritinas, transferrinas, que pues es todo el ciclo del hierro. Cuando ustedes vean en bioquímica todo el ciclo de la bilirrubina, pues ahí van a hablar que ellas parten de la degradación de la hemoglobina
que es la degradación de un eritrocito senescente. De otra forma, cuando ya se elevan, que son patológicas, pues tienen que mirar si es por degradación de eritrocitos o lisis de eritrocitos, por afecciones en el hígado o por afecciones de tránsito, ya sea al intestino o recirculación. Eso lo ven ahí más en detalle. Y pues hay algo muy importante y es toda la parte de control de las células. Realmente si los macrófagos no fagocitan esos eritrocitos y los degradan, pues no habría recambio celular. ¿Por qué? Porque el mismo sistema tiene su autolimitante. Si hay poca cantidad de oxígeno, pues se afecta en la arteriola aferente, se activan los sensores de oxígeno que de una vez dan el arco a la producción de la eritropoyetina y la eritropoyetina estimula la producción de células eritrocíticas. Pero si hay muchas y hay buena cantidad de oxígeno, pues la eritropoyetina no se estimula, entonces no se da el recambio. Ahora bien, cuando hay patologías renales, pero estas ya son crónicas de varios meses, se agota el sistema y por eso los pacientes que tienen fallas renales crónicas de buen tiempo pueden llevar más o menos, las anemias empiezan en los fallos renales crónicos casi que después del tercero al sexto mes. Antes no lo ven, ¿por qué? Porque todavía no se ha terminado de consumir toda la eritropoyetina que tiene el organismo sintetizado. Cuando ya falla el riñón, pues no se va a producir. Y no solamente va con la eritropoyetina, sino también con la trombopoyetina, porque ustedes deben evaluar en pacientes crónicos con fallas renales, eritrocitos y trombocitos. No todas las veces la trombocitopenia es por reliquia, anaplasma, no. En fallas crónicas es por que ya no hay tampoco trombopoyetina. ¿Claro o preguntas? Para que quedamos claro. Listo. Doctor, tengo una pregunta. Dime. Esos cuerpos de Howell-Jolly que son tan comunes en el hemograma, en el extendido en felinos, que se suelen confundir con el micoplasma, o bueno, hay literatura o hay algo que me indique cómo hacer esa diferenciación? Mi niña, no se pueden confundir porque los micoplasmas son periféricos. Los cuerpos de Howell-Jolly son centrales. Los cuerpos de Howell-Jolly, si acaso los ves a El que nivel... está central es cuerpos de Howell. Mira, cuando uno dibuja un eritrocito, ay, si le pongo el puntero no me da, espérate a ver. Cuando yo dibujo un eritrocito, los cuerpos de Howell-Jolly, yo los voy a ver más a nivel basofílico y los veo grandecitos. Los micoplasmas los veo a la periferia, así. Más o menos esta es la relación que le doy yo a usted de un micoplasma y un cuerpo Howell-Jolly. Por eso no se pueden confundir. Muchas veces los mismos micoplasmas los ve uno, pegaditos varios. Pero si me preguntan a mí, si usted no tiene una adecuada coloración, como hablamos la clase pasada, un DIFF-Quick, no, yo no recomiendo leer micoplasmas si no hay DIFF-Quick. Porque todo el precipitado le va a hacer dar un falso positivo. Y en cuanto a Wright, si usted no lo tiene bien filtrado, los precipitados le hacen ver cuerpos de Howell-Jolly como no son. ¿Qué otra cosa es importante? Que tienen que estar en el mismo plano de las células, ¿no? Porque a veces los precipitados están en planos superiores y ustedes no los diferencian bien. Entonces hay que tener mucho cuidado con la coloración y la lectura. ¿Listo? Y los tamaños. Acuérdense siempre de mirar tamaños. Los cuerpos de Howell-Jolly son más grandes que los micoplasmas. ¿Listo? Está bien, muchas gracias. Bueno. Cuando nosotros hablamos del hígado como órgano hematopoyético, por lo general, el hígado se asocia más a nivel fetal embrionario. ¿Listo? Pero sí es supremamente importante cuando hablamos nosotros de síntesis de factores de coagulación y proteínas. ¿Listo? Recuerden que una falla hepática termina en hipoalbuminemia y problemas de coagulación. Son fuente también de hierro, de vitaminas, de glucógeno. Son súper importantes en ese sentido. Entonces, el hígado
puede ser un órgano hematopoyético embrionario, pero es un órgano de almacenamiento de factores de producción celular. Entonces, este también es importante. ¿Por qué? Porque en los animales que tienen hígado graso, vamos a encontrar que algunas veces están asociados con problemas de anemia o hipocromías, ferropénicos, porque el hígado no está cumpliendo su función de almacenamiento de todos estos compuestos, pero sí se está llenando de grasa. Y acuérdense ustedes que la grasa desplaza las células, los hepatocitos, y no les permite trabajar de forma adecuada. ¿Listo? Y pues ustedes más que yo saben que un problema de un hígado graso, sobre todo en gatos, pues puede presentar casi que la muerte del animal. ¿Mm? A nivel de estómago e intestinos, miren hasta dónde voy a llegar yo para que ustedes comprendan que una hematopoiesis no solo hablar de órganos primarios, sino también de los órganos de apoyo, como estamos viendo. Si nosotros tenemos un problema en el paciente que tenga alteración en la absorción de macromoléculas y micromoléculas, vamos a tener un paciente anémico que no tiene nada que ver de patologías medulares, no tiene nada que ver con patología renal, no tiene nada que ver con patología esplénica, no tiene nada que ver con un hemoparásito ni una bacteria hemotrópica, sino su problema de anemia es que un problema de mala absorción intestinal o mala digestión a nivel gástrica. Entonces, eso también se los da que la investigación que ustedes hagan con sus pacientes. Por ejemplo, los gatos que tienen enfermedad intestinal, ¿cierto?, tienden a desarrollar anemias crónicas porque el intestino no absorbe suficiente vitamina B12 ni hierro. Entonces son pacientes que hay que estar suplementando. En algunas ocasiones de vez en cuando le ponen una inyeccioncita y se le ayuda con las vitaminas. Pero son pacientes que tienen procesos anémicos no asociados a patologías comunes. Entonces, eso también tenemos que empezar a meterlo dentro de nuestra base de datos de pacientes cuyo historial son diarreas crónicas, perritos que hayan sufrido de un parvovirus cuando chiquitos, los gatos con enfermedad intestinal. ¿Listo? Ojo con eso. Algunos que hacen las eosinofilias intestinales también. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque me ha pasado, chicos, y no quiero que les pase a ustedes, que tengan los procesos de un paciente sin diagnóstico cuando, pues, obviamente el problema no es más allá que un problema de mala absorción. Y pues del riñón ya nosotros hablamos qué es lo que pasa con el riñón. Entonces, 601. Ese es el número, pero toca ponerle 601. Cuando ustedes ya pues tienen el problema con el paciente de un riñón, de un proceso ya crónico, como les dije, que lleva más de unos 3 a 6 meses, ya van a encontrar procesos de anemia. Entonces, dense en cuenta que nosotros a veces estamos acostumbrados a hablar de procesos de alteración de la hematopoiesis y nos dedicamos solamente a ver bacterias hemotrópicas, hemoparásitos, tumores, virales en el caso de los gatos, pero se nos olvida ciertos puntos que hay que instaurar y evaluar, pero claro está, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a la, ¿cómo es que se llama esto? A la anamnesis que ustedes hagan del paciente. Pues si el paciente llega con un historial de una enfermedad diarreica crónica, pues obvio que ustedes van a tener un paciente con un problema de anemia, pero por causa digestiva. Al contrario, si ustedes llegan con un paciente con un problema renal, pues ustedes ya saben cuál puede ser. Si ustedes tienen un paciente con un piómetra, por ejemplo, gravísimo, ¿por qué? Porque aquí lo que causa anemia son los complejos autoinmunes que se pegan en la membrana de los eritrocitos y generan lisis. Si ustedes tienen un paciente que tiene una diarrea por una bacteria que produzca hemolicinas, ya sean también a nivel respiratorio, streptococos, estafilococos, E. coli y Clostridium, producen hemolicinas y les generan un paciente anémico. Y ustedes se les pueden estar yendo a decir que es una bacteria hemotrópica cuando el problema lo tienen porque son bacterias que producen hemolicinas. Entonces, es importante que hagamos un poquito más amplio nuestro cerebro en cuanto a las causas de alteraciones, sobre todo con anemias. Ya que si empezamos a hablar nosotros del problema de las leucocitosis, leucopenias, neutropenias, neutrofilias, ya vamos a ir más adelante mirando este tema. ¿Preguntas hasta ahí o todo claro? Doc, disculpa, ¿me Señor. podría repetir lo de las bacterias?
Bueno, yo sé que les gusta ese tema. Miren, cuando nosotros dictamos la clase, digo yo, cuando hablamos nosotros de bacterias, en algunas ocasiones a ustedes no les enseñan lo siguiente. Vamos a escribir acá un ratico. Nosotros tenemos las bacterias, ya sean cocos o bacilos, gram positivos, gram negativos. Ellos producen tanto exotoxinas, que eso lo producen las gram negativas, como endotoxinas. También tenemos gram positivas. Endotoxina, exotoxina, lipopolisacárido. Las endotoxinas, perdón, es el mismo que conocen como el lipopolisacárido, que son de las gram negativas, y estas también tienen gram positivas y gram negativas. ¿Qué es importante aquí que ustedes tengan en cuenta? Que el lipopolisacárido es un compuesto que es hemolítico por naturaleza, porque él se pega a los eritrocitos. Pero por otro lado, hay exotoxinas que son hemolicinas, que son toxinas que envía la bacteria, porque miren, si me preguntan a mí todos, les voy a decir lo siguiente, unos más, unos menos. Todas las bacterias son dependientes del hierro, por lo tanto, todas tienen capacidad de producir hemolicinas. Lo que pasa es que algunas son mucho más exageradas con ese tema que otras. Mientras las que menos exageran producen lactoferrinas y transferrinas, que son moléculas que secuestran el hierro, las otras producen hemolicinas, o sea, lisan glóbulos rojos sin pensarlo. Cuando nosotros tenemos pacientes con piómetras por E. coli es una maga produciendo hemolicinas. Por eso hay una cepa, un patotipo de E. coli que es enterohemorrágico. ¿Qué bacteria tan brava para producir hemólisis? Y esas son esas enteritis hemorrágicas que tienen a veces con los pacientes. La leptospira es otra que hace eso. Los estreptococos y los estafilococos. Recuerden que estafilococos y estrepto tenemos tanto en vías respiratorias como en piel, y algunos llegan a ser zoonóticos, ¿no? Entonces, todas estas bacterias que nosotros vemos a veces, que uno dice, pero ¿de dónde tiene anemia el paciente? ¿O por qué se me está bajando? Y eso es muy característico de estas sinvergüenzas. Ellas le bajan a uno los hematocritos hasta los valores normales inferiores. Y uno dice, no, pues está normal. Pero si yo le digo, usted el paciente está deshidratado y tiene valores hematológicos en hematocrito en el valor normal inferior, olvídese. Ese paciente está anémico, hidrátelo y ¡pum!, ya está anémico. Estas bacterias hacen eso. Y a veces uno las pasa desapercibidas. Yo que soy partidaria de algo con los procesos, sobre todo los digestivos. Si yo estoy trabajando una infección digestiva, por favor trabajen quelantes de toxinas. Ya sea que coloquen un caolinpectina, trabajen, ¿cómo es que se llama esto? Carbón vegetal. ¿Qué otro? Eso, el carbón activado. Por ejemplo, hay unos productos que a mí me encantan para trabajar digestivos, que son los sobres estos que tienen talil sulfato y sulfaguanidina. Son sulfas que no se absorben, se quedan en el intestino y están combinados con caolinpectina, que son los que me van a quelar y me van a mejorar la consistencia de la materia fecal. La cocina. El citófono. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque si ustedes no controlan esas toxinas, ustedes apenas ponen antibiótico y matan la bacteria libera más exotoxinas o lipopolisacárido y le va a empeorar el paciente. Entonces, si yo trato de utilizar quelantes de toxinas, pues voy a disminuir un poquito ese proceso. Si es una bacteria sistémica, pues obviamente tienen que aplicar el quelante de toxinas sistémico. Y si está a nivel pulmonar, pues trabajo antibióticos y quelantes de toxinas que tengan acceso a pulmón. Ya en piel el tema es un poco complejo porque no tenemos quelantes para piel. No tenemos para gatos. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta también. Hay que quelar toxinas como sea, porque usted puede matar la bacteria, pero le quedan todas las toxinas. ¿Claro? ¿Preguntas?
Parece No, que una está. preguntita, pero creo que no va como a la clase, sino al examen. Yo no he revisado, pero no sé si uno puede revisar las cosas que quedaron bien y las que quedaron mal o no. Sí, ahí te salen las preguntas bien y las que están mal. Ah, listo, dale, gracias, ahorita reviso. Bueno. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de qué estimula la hematopoiesis, pues ya les conté, en la arteriola, a nivel renal, pues están los sensores de presión de oxígeno y él es el que determina si se produce el factor inductor de hipoxia que termine en la formación de eritropoyetina o no se produce nada. ¿Listo? De ahí empiezan las cascadas. ¿Qué cascadas? Factores de crecimiento. Hay hormonas que estimulan. Ojo con los estrógenos, porque acuérdense que esos son... pueden causar tóxicos y al ser tóxicos pues tenemos problemas a nivel de la médula ósea. ¿Listo? ¿Qué tenemos también importante? Que la hematopoiesis es un sistema interesante en cuanto a qué? En cuanto a el cóctel que podríamos decir de citoquinas. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí en nuestra presentación, para producir células como plaquetas y neutrófilos, miren que las combinaciones de citoquinas son diferentes. Entonces, eso también es importante. ¿Por qué? Porque hay algunas bacterias o algunas patologías que me bloquea la producción de ciertas citoquinas. O al contrario, si nosotros habláramos de estos problemas de dermatitis atópica tan bárbaros, se promueve la producción de interleuquina 31. Entonces, aumenta la respuesta inflamatoria. Cuando tenemos estas enfermedades autoinmunes, se aumenta la producción de ciertas citoquinas. Entonces, es importante también tener en cuenta en esto, ¿por qué? Porque ustedes también pueden encontrarse problemas carenciales. Un paciente que no produzca un factor de crecimiento celular específico puede llegar a ocasionar la no diferenciación de esa línea celular. Entonces, esto también es importante. ¿Por qué? Porque cuando ustedes trabajen con corticoides, los corticoides me van a bloquear ciertas líneas celulares en maduración. Y como me las bloquea, pues no se van a producir en gran cantidad. ¿Cuándo uso corticoides? Cuando la respuesta inmunológica sale de su control. Bien, pero ¿hasta cuándo quiero usarlos? Ojo, de no generar unos bloqueos constantes. Los corticoides, el único mal que tienen no solamente es la médula ósea, sino también el sistema endocrino, ¿no? Entonces, yo los quiero mucho, pero cuando los manejan bien, cuando no los manejan bien, generan un desorden endocrino generalizado en el organismo que después estabilizar ese paciente es complejo porque hasta la médula ósea tiene ahí que ver. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí o vamos bien? Bueno, vamos con hematopoiesis embrionaria y fetal. Cuando nosotros hablamos de hematopoiesis embrionaria y fetal, ustedes dirán, ¿y por qué viene a colación eso? Pues queridos, ahora como les gusta especializarse en neonatología, si no sabe esto, perdió cuando vaya a evaluar un neonato. Entonces, estas células embrionarias cuando se empiezan a desarrollar son células precursoras. Recuerden que a nivel embrionario, pues apenas estamos generando diferenciación de líneas celulares. Y vamos a encontrar que hay una hematopoiesis embrionaria, hay una hematopoiesis fetal y una posfetal. Pero también tenemos la postnatal, que es cuando ya sea el proceso del parto. Y ahí lo vamos a ver ahorita. Entonces, teniendo en cuenta y como base que uno de los órganos hematopoyéticos principal a nivel fetal es el hígado, que esa fue la pregunta del parcial, vamos a encontrar una hematopoiesis prehepática, hepática y poshepática, y esa poshepática también se llama medular. ¿Por qué? Porque ya empieza a ser la médula ósea la que produzca esas células. Pero esto ya es al final de la gestación, porque se prepara la médula ósea para quedar como órgano definitivo de hematopoiesis. ¿Claro hasta ahí o preguntas? Hablen ahora, callen y se rajan en el parcial. Entonces, como órganos primitivos hematopoyéticos, vamos a encontrar las membranas fetales
el saco vitelino y ojo con esta que es muy particular y poco conocida, que es la región aorta gónada mesonefros cuando empiezan los desarrollos ya diferenciación de órganos. Aquí, ¿qué vamos a encontrar? Que se producen unos glóbulos rojos rudimentarios que son nucleados. Recuerden ustedes que aquí el oxígeno, pues obviamente viene por aquella circulación placentaria, pero que el embrión tiene que empezar a producir sus propios eritrocitos para captar el oxígeno. No siempre, pues se va a seguir captando por filtrado, pero aquí ya empieza a funcionar el eritrocito, así sea muy rudimentario. Luego vamos a encontrar el hígado como órgano hematopoyético, donde se van a producir ya eritrocitos anucleados. Y finalmente, pues está el vaso, el timo y la médula ósea, donde van a empezar a actuar, pero ya en la etapa postnatal. Ya se especializa. Por eso les decía a ustedes, esto ya es al final de la gestación. ¿Listo? Eso es importante, ¿por qué? Porque ustedes mismos se van a dar cuenta que con los neonatos es tan compleja la hematología porque a veces ni la entienden y no saben por qué están las relaciones linfocitos neutrófilos invertidas, porque hay más linfocitos, porque en el neonato hay menos neutrófilos, o qué peligro es cuando uno encuentra un neonato con los neutrófilos elevados y los linfocitos bajos. Eso lo vamos a ir aprendiendo. Entonces, en caninos, felinos, bovinos ya se tiene muy bien específico cuánto tiempo se demora la hematopoiesis extraembrionaria o de saco vitelino, intraembrionaria, que es la del complejo de la aorta, hepática, esplénica, ósea inicial, ósea diferenciada y ósea terminal o postnatal. ¿Listo? Mi pregunta para todos ustedes. ¿Desde qué momento, primero, segundo o último tercio de la gestación, el sistema inmunológico empieza a funcionar en el embrión? O en el feto, perdón. ¿Cuándo es funcional el sistema inmunológico en la gestación? Primero, segundo, tercer tercio. Yo creería que es el segundo, cuando la parte hepática ya está un poco más desarrollada, ¿no? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Quiero Digo, escuchar. en el último tercio de la gestación. ¿Por qué? Porque los sistemas están más desarrollados ahí. ¿Quién da más? Sobre ¿Quién todo da medular, menos? sí, tiene sentido. Bueno, yo les voy contando. El último órgano que se diferencia y se vuelve específico, el último sistema es el inmunológico. ¿Por qué? Porque cuando el sistema inmune se desarrolla, forman los linfocitos. Y acuérdense que los linfocitos cogen con el antígeno leucocitario, ya sea perro, gato, el que tenga, y empieza a hacer el reconocimiento de todas las líneas celulares del cuerpo. Empieza a trabajar desde el segundo tercio de la gestación para identificar las líneas celulares. Como ya en el segundo tercio de la gestación el ojo ya está formado, pues obviamente no reconoce ninguna célula en la cámara anterior del ojo. Por eso están, y lo mismo con las gónadas de los machos, los testículos ya están separados. Por eso el sistema inmune no lo reconoce. Y cuando se dan los accidentes, pues genera una respuesta autoinmune contra el ojo, contra los testículos. ¿Qué células se producen? T. Por lo tanto, el neonato nace con un mayor porcentaje de linfocitos T que de neutrófilos, porque sus linfocitos hicieron todo el reconocimiento, mientras que los neutrófilos los tiene ahí como por si lo necesita, y empieza a cambiar cuando el organismo, después de nacer, empieza a tener los desafíos bacterianos, virales y parasitarios típicos de su desarrollo neonatal. Doc, yo ahí tengo una pregunta. Señor. ¿La morfología de esas células de los neonatos pudiera variar mucho con la morfología de adultos? O sea, a tal punto que de pronto la máquina de hematología de los lechera diferente. No. O sea, reconoce igual en neonatos bien neutrófilos y todo. Sí, señor. Los reconoce perfecto. La morfología es definida desde que él nace.
Listo, gracias. Te Cuando pregunto ya porque yo tengo un tienes chiquitín con una neutrofilia, la bárbara y es chiquitico. neutrofilia, debe tener una infección por ahí regadita. Sí, en respiratorio. ¿A qué Bueno, más? Si es que gracias, Miguel. miren, entre las mucosas respiratorias y las mucosas uterinas son las que más disparan las neutrofilias. Listo. ¿Hay una Y pregunta de hecho, eso adicional? pensábamos que Bueno. Esta gráfica me gusta mucho porque ahí les muestra a ustedes de forma resumida cómo empieza la hematopoiesis básica que produce células epiteliales y glóbulos rojos, como les contaba. Son rudimentarios, empiezan siendo nucleados y después se especializan. Y luego aquí ya empezamos a tener células pluripotenciales progenitoras, más especializadas, hasta llegar a tener líneas granulocíticas y agranulocíticas, linfoides, y ya la diferenciación completa para producir eritrocitos, toda la línea completa, sobre todo desde acá es donde está la hematopoiesis fetal a nivel hepático. Y ustedes ven acá en una línea de tiempo de gestación cómo empieza a verse la hematopoiesis a nivel del mesodermo, del saco vitelino, el complejo aórtico, la placenta, que participa en una época muy corta, el hígado, el timo y al final la médula ósea. Eso es importante, ¿por qué? Porque con tanto inbreeding de razas, ustedes también van a empezar a encontrar algunos órganos que no funcionen bien. Y pues este no va a ser la excepción. Y pues pueden identificar rápidamente por ecografías de neonatos si tenemos buen funcionamiento del vaso, del hígado, un buen timo. Y pues obviamente si ya nos toca ir a la médula ósea, pues ya sabemos que siendo el último recurso, pues si hay que tomarlo para hacer evaluación de médula ósea, se hace. Eso sí, no tengan miedo, pero agoten antes de tener que ingresar a médula ósea. Una pregunta. Señora. Con la imagen anterior, donde está, digamos, como el tiempo en el que se van desarrollando, digamos, la hematopoiesis en los diferentes órganos, no la de adelante. Ahí dice que a los 20 días, en todas las especies a los 20 días ya está trabajando la médula ósea. No, divídeme esto en tercios. Ok, Esto ya es dependiendo, ya. Esto es en ratón, pero por eso están los tercios ahí, muy bien marcados. Ya, listo. ¿Listo? Vale, gracias. Bueno. Entonces, a nivel de postnatal, ya la definitiva, vamos a encontrar que se va a producir la hematopoiesis en médula ósea, pero recuerden que la médula ósea es un órgano lleno de grasa. ¿Por qué lleno de grasa? Porque tiene que dar origen a los lípidos de las células. Pero tampoco debe estar con una infiltración grasa tan alta que me desplace la médula. Entonces, ojo que es ni mucho que queme al santo, ni poco que no la alumbre. Tiene que ser adecuado. Obvio que todos hemos comido, los que somos carnívoros, los que no, disculpa a los vegetarianos, pero pues uno ya cuando se come la frijolada con pezuña, se da cuenta que en ciertos puntos uno ya empieza a ver médula que es llena de grasita. Y si uno fractura los huesos del pollo cuando se come los perniles, pues ahí está la médula ósea. Des en cuenta los componentes que tiene, porque es importante, acuérdense, fuerte de hierro y grasa. ¿Qué es importante aquí? Ver la distribución celular. Miren, tenemos se me fue la paloma. Las células lipídicas, los adipocitos. Eso, gracias. Los adipocitos, y si se dan cuenta, los adipocitos no son tantos, pero están puestos de forma adecuada para que den suplementos. Vamos a encontrar células mega, ya sean megacariocitos, donde vamos a encontrar los precursores de las plaquetas. Y vamos a encontrar células inmaduras, las células epiteliales, los sinoides, las venas, todo esto. Evaluar médula ósea no es fácil, eso es un curso casi de un año, pero sí la interpretación del laboratorio es importante, por eso tienen ustedes 2 artículos ahí en la plataforma Moodle para que aprendan de esa parte. ¿Por qué? Porque la médula ósea es súper compleja, pero es muy bonita. Y adicional a ello, y afortunadamente la evolución en los animales ha hecho que todas estas leucemias se pierdan, exceptuando en los gatos por las virales.
pero la evolución hizo lo suyo. Ahora bien, los procesos de involución que estamos generando con los inbreeding en los cruces, pues está haciendo que vuelvan a aparecer ciertas enfermedades. Algo muy bajo en cantidad o en porcentaje en la médula ósea es llegar a ver células en este estado de mitosis. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una replicación constante celular, no es al nivel de un tumor. Si yo llego a evaluar este tipo de células en gran porcentaje en médula ósea, ya estoy hablando de un problema tumoral. ¿Listo? Pero aisladas no hay problema. Y ustedes van a encontrar aquí, si miramos por núcleos y por tamaños, diferentes tamaños, que igual más adelante en las presentaciones vamos a evaluar cómo son las células a nivel de médula ósea. Ya se los expliqué, los mezclas de interleuquinas o citoquinas y factores de crecimiento o de diferenciación celular que me van a dar origen a células rojas o eritrocitos, trombocitos o plaquetas, monocitos neutrófilos, eosinófilos, basófilos, que vienen de una célula mieloide. Ojo, porque yo puedo llegar a saber si mi daño es en la célula mieloide o si es en las células diferenciadas. Si yo tengo carencia de una única línea celular, ya puedo darme cuenta que puedo estar viendo problemas en estas zonas. Pero si es de una línea celular completa, los problemas están a nivel mieloide o linfoide. Pero si es de todas las células en general, entonces tengo problemas a nivel pluripotencial. Entonces, esto también es importante que lo tengan presente cuando estén evaluando a su paciente. O al contrario, es que se me elevaron los neutrófilos. Bueno, tiene que estar funcionando acá una respuesta que me esté ayudando a que estos factores de crecimiento y de diferenciación celular estén estimulando esta célula. ¿Claro o preguntas ahí? Y lo mismo, ustedes van a encontrar algunas referencias bibliográficas donde le dicen carencia de síntesis de interleuquina 1, 5, 3 o al contrario, sobreproducción de interleuquinas. Algunas bacterias lo hacen. Por ejemplo, no hay cosa más bonita que estudiar las micobacterias. Qué berracas. Me encanta porque ellas sí que saben manipular un sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque estimulan producción de ciertas interleuquinas para que se dé la migración celular y ellas siempre estén protegidas y el sistema inmune no las reconozca. Entonces, ahí también hay que aprender a jugar con el enemigo. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta hablar, ay, el paciente, la medicina, el medicamento, todo eso, pero se les olvida estudiar el enemigo. Y si ustedes sacan tiempo, no hay cosa más bonita que ver los mecanismos de defensa de las bacterias, virus y parásitos. Definitivamente es que son organismos que uno diría, células, perdón, primitivas y son mucho más aventajadas que las nuestras. Entonces, por ejemplo, en esta fotografía, nosotros estamos viendo células inmaduras. Vamos a hacerle una ampliación. Después miramos el texto. Aquí estamos viendo cómo reconozco yo células inmaduras. Las células inmaduras se reconocen porque son más grandes, y esto lo hablamos en mamíferos, porque en aves, peces, reptiles y anfibios es invertido. En mamíferos las células son más grandes y son más oscuras, más basofílicas, dependiendo la línea celular. Estas líneas pueden ser de origen eritrocítico y estas linfocítico, mientras que estas son precursoras de neutrófilos. ¿Por qué? Miren, acá hay una banda y aquí hay reticulocitos, no, sino normoblastos, rubriblastos, dicen las bacteriólogas. Entonces, dense en cuenta que la célula inmadura siempre va a ser más oscura y más grande. Y en el caso de los eritrocitos, miren que es más basofílico con su núcleo. Y aquí está un eritrocito maduro. En la médula ósea hay eritrocitos maduros, sí, porque recuerden que igual tiene que llevar oxígeno el eritrocito a todos los órganos. Entonces no es raro ver eritrocitos, perdón, es normal. ¿Claro hasta ahí o preguntas? Como hemos hablado, ¿para qué me sirve a mí hablar de médula ósea? Pues para mirar si hay problemas en el funcionamiento cardíaco debido a una mala oxigenación o un mal funcionamiento de las células.
citologías, histologías, cultivos de médula ósea, seguimiento a procesos de diferenciación de hematopoiesis, diagnóstico de hemotoxicidad, ya sea por radiación, por quimioterapia o por metales pesados, alteraciones genéticas o patologías. Para eso me sirve la médula ósea. Pero yo puedo ver patologías con un cuadro hemático. Yo puedo hacer alteraciones genéticas con una muestra de sangre. Yo puedo hacer hemotoxicidad hoy en día con una cromatografía líquida. Hematopoiesis y toca ir a la médula ósea, y si ya no hay pierde. Cultivo, citología y demás. Entonces, también evaluemos eso. ¿Cuántas ayudas diagnósticas tengo yo útiles antes de tener que utilizar una médula ósea? ¿Listo? Y si ya hablamos de eritropoyesis, yo sé que esto es más que un recordatorio para ustedes. ¿Listo? Es la producción de los eritrocitos maduros funcionales que se da por medio de ¿qué? De un estímulo, de un evento hipóxico que estimula la arteriola para la producción de factores de diferenciación de la eritropoyetina que va a actuar sobre la médula ósea. Eso es lo que tenemos. ¿Siempre hay eritropoyesis en el organismo? Sí. Son procesos de reemplazo de células, por lo que ya habíamos hablado, que eran células senescentes. ¿Cuándo se aumenta o disminuye? Dependiendo del estímulo del oxígeno. Si mi paciente entra en procesos de hipoxia a nivel respiratorio, ojo también por eso. Si el problema es de pulmón, lo único que hace el cuerpo es evaluar quién es el que está mal. Si está el intercambio de oxígeno o es que es el médula ósea que no está produciendo suficientes eritrocitos. Igual, el riñón dice, bueno, pues no hay mucho oxígeno, pues toca ir a mandar más eritrocitos para que capten lo que puede hacer. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no funcione ni el pulmón ni el riñón. Ahí sí no tenemos ni paciente. Entonces, esto también es importante que ustedes empiecen a evaluar. La anemia o la eritrocitosis se debe a qué? A falla de pulmón, a falla de médula ósea, a un parásito, un hemoparásito, unas hemolicinas, una pérdida de sangre. Entonces empiezo yo a evaluar y a buscar de dónde es el problema. Porque de nada sirve que ustedes sepan que el paciente está anémico y le hagan una transfusión, sino buscan la causa. ¿Ustedes qué sacan haciendo una transfusión de sangre si el problema es una hemorragia? Pues si no controlan la hemorragia, pues puede transfundirle toda la sangre que quiera, pero se va a perder. O en dado caso, el problema no es pérdida de sangre, es que no se produce. Sí, usted pone la sangre, pero pues no hay reemplazo, entonces vuelve y otra vez tiene que colocarla. Entonces, esto también es importante. Identifiquen bien la causa de los procesos, ya sea de anemias o de eritrocitosis, porque también hay producción excesiva de eritrocitos. No muy común, pero se da. ¿Listo? Y recuerden los procesos fisiológicos de la eritropoyesis. Ahora, ¿qué es importante? Miren, en este cuadro tenemos todo el proceso de estimuladores, todas estas cofactores, interleuquinas, citoquinas, factores de crecimiento, hasta hormonas, me estimulan la eritropoyesis. Ojo con el corticoide. Ustedes pueden llegar a generar un paciente con eritrocitosis si le dan mucho corticoide. Ay, no, es que tiene el hematocrito alto. ¿Estará deshidratado? No, va para una eritrocitosis porque tiene un tratamiento de mucho tiempo con corticoides. Ah, bueno, por ahí vamos y casi que lo pasan desapercibido. Mientras que con los inhibidores, miren quién es el enemigo, estrógenos. Ahora con estos procesos de incontinencia urinaria de las perras por cuando se operan muy jóvenes, se hacen las OVHs, estas incontinencias las tratan con estrógenos. Claro, los estrógenos tienen unas dosis que hay que calculárselas al paciente. Ah, no, es que la literatura dice que puede ser desde 0.025 hasta 3. Sí, pero no todos los animales funcionan igual, entonces hay que arrancar a calcularle la dosis. Algunos son, ah, no, eso póngale los 3. Ojo porque terminan en una anemia por toxicidad de estrógenos. El interferón gamma también genera disminución de la eritropoyesis.
obvio que el virus de la leucemia felina, y los linfocitos T supresores cuando están sobreestimulados. Entonces, esto también ténganlo en cuenta. Para mí, una de las cosas más importantes es que tengan en cuenta que cuando el paciente tiene aumento de prostaglandina E, prostaglandinas F, corticoides, va a generar eritropoyesis, aumento de los eritrocitos. Y cuando estamos en tratamientos con estrógenos, factor de crecimiento, factor de necrosis tumoral, interferón gamma, vamos a bajar. Ahora que se utilizan estas citoquinas para tratar infecciones virales, tengan en cuenta eso, ¿no? Hacer chequeos de los glóbulos rojos porque pueden terminar con un paciente en anemia. Y pues bueno, esta es la maduración de los eritrocitos. Metarrubricitos, reticulocitos agregados, reticulocitos punteados. Y esto es lo que se da en médula ósea. Esto se supone que cambia en el vaso. Y esto es lo que sale a circulación. Entonces, pilas. Por eso hablábamos de los esplenectomizados. Vamos a encontrar reticulocitos punteados o los cuerpos de Howell-Jolly. Y aquí pues vamos a encontrar lo que les estaba explicando, miren. Las células más grandes, más oscuras, miren acá se ven los nucleolos, son células precursoras. En este caso hablamos de un rubriblasto. Seguido de él está el prorrubricito. Miren que ya va disminuyendo el tamaño y va cambiando su coloración. Luego vamos a otro que ya es más drástico en el cambio, que es el rubricito basofílico, donde la cromatina se vuelve más laxa. Y el citoplasma empieza a cambiar también de color. Vamos al metarrubricito, que a pesar de que es más grande, su núcleo empieza ya a ser más laxo porque ya empieza a perderse, la cromatina empieza a degradarse y el citoplasma empieza a ser más grande en relación al núcleo. Luego va a estar el metarrubricito, o como lo conocemos nosotros como el normoblasto. Ya se ve una célula un poco más eosinofílica, la cromatina vuelve y se condensa, se compacta y ya está casi listo para prenderlo. El reticulocito es aquella célula que nosotros identificamos ya sea por la coloración un poco más basofílica y más grande. Y ya el eritrocito es el que se ve rosadito, redondito, bonito. Entonces ahí tenemos nosotros un proceso de maduración del eritrocito. Personalmente, cuando yo ya veo los normoblastos en sangre, ya quiere decir que hay un proceso de degradación de célula y que hay que tener en cuenta ¿para qué? Para evaluar qué está pasando en el paciente. Pero si yo ya estoy viendo células como los rubricitos basofílicos, prorrubricitos o rubriblastos, el tema ya es grave. Porque, ¿qué quiere decir? No hay maduración celular. ¿Claro hasta ahí o preguntas? Doc, yo tengo una pregunta sobre el tema anterior. Señor. ¿Qué tan recomendado es hacer una transfusión sanguínea en un paciente hemoparasitario? Depende. Si usted ya está instaurando terapia para el control del parásito, bien. Y sabe cuál es el hemoparásito o la bacteria hemotrópica. Pero si usted no la controla, usted puede ponerle sangre al paciente y la va a perder. Porque lo que le está dando es comida al microorganismo. ¿Listo? Listo. Igual llega un punto en el que usted tiene que decir, mire, cuando uno habla con los médicos que se especializan en tratamientos de urgencias, le dicen a uno, juéguesela. Profe, yo Usted- tengo una pregunta. Señor, Es como más relacionado a otro tema, pero tiene que ver con la clase. Estuve leyendo un poco de los síndromes mielodisplásicos y hace poquito tuve un paciente de parvo que la ONU le estaba dando, ya cuando el paciente estaba más estable, una dosis pero exageradamente alta de complejo E.
Recuerden que las vitaminas, así como son buenas, son tóxicas. Leyendo un poco de cositos como en 117.000 y fue quitarle el complejo B y se empezó a normalizar. Sí. Pues yo lo relacioné con eso porque no lo asocié con nada más y estuve leyendo y pues es un poco común, pero yo creo que pudo haber sido eso. No, y a veces responden a eso porque ya la vitamina está generando, es un proceso de toxicidad. Entonces, en algunos casos generan sobreestimulación y en los otros se vuelven tóxicos. Exacto, Y- sí y- tenía como una leucocitosis absurda y estaba empezando a hacer anemia cada vez peor. Cuando Sí, por fin le revisamos la dosis de vitamina D, era eso. sí, y tienen que tener en cuenta eso. Hoy en día los veterinarios, no, los propietarios automedican los animales. Al punto que ya nosotros a nivel farmacéutico estamos restringiendo dónde se muestran las dosis de los productos. Porque es bárbaro. Llega uno y ¿cómo le dieron esa dosis? No, pues es que yo le calculé que el perro pesaba 5 kilos y el perro no pesa ni 2,5. Son cositas que tienen que tener en cuenta y Sí, verificar literal. siempre qué es lo que se le está dando al paciente y las dosis, porque pueden pasar de medicamentos o suplementos inocuos a ser tóxicos. Porque al propietario dijo, ay no, mire que le hizo bien, entonces démele más. No, que no sean locos. Listo. Miren acá, por ejemplo, Dos, una preguntita. señora, ¿Cuál dijiste que era el mismo normoblasto? metrarrubricito. El metarroblast. Gracias. Ujú. Por ejemplo, nosotros encontramos que a nivel de los animales carnívoros es más fácil encontrar células inmaduras que en los herbívoros o los que son presas. ¿Por qué? Porque acuérdense que una presa se debilita y se lo comen, entonces no le dio el tiempo en la evolución del animal para desarrollar una competencia de médula ósea para que libere células inmaduras. Entonces, si yo encuentro células inmaduras en perros y en gatos, es normal cuando estoy haciendo clínica de perros y gatos, porque pues son depredadores, no tienen depredador, le da tiempo la médula ósea que trabaje. La evolución le dio ese chance. Pero en cambio, si vamos a ver roedores, cobayos, algunos cerdos, eh, bovinos, equinos o bicaprinos, no las vamos a encontrar tan fácil. Y el día que uno las encuentra, prende una alarma. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar lo que veníamos hablando en perros y en gatos. Yo sé que me va a salir un poquito de perros y gatos, pero es que toca aprender de todo para saber. Ustedes ya hoy en día están sujetos a que les lleguen perros, gatos, mini pig, roedores. Dentro de poquito, cuando le dé algún loco por traerse las vacas estas enanas, y obviamente ya hay ponis como mascotas. Pero bueno, todavía lo siguen tratando los que manejan grandes. ¿Qué sucede con esos animales que son presas? Es muy raro verlo. Y cuando uno ve que una médula ósea suelta una célula inmadura, uno inmediatamente ya está asociando que el paciente está en estado terminal. La médula ósea dijo, ya bote lo que haya porque ya no hay más que hacer. En cuanto a los caballos, cuando hay infecciones, sobre todo por Clostridium perfringens, que termina en una anemia hemolítica inmunomediada, vamos a encontrar algunas células inmaduras. De resto, no más. Entonces, eso sí lo aprendí yo de ver tanto hematología de caballos. Cuando llegaban con diarreas por Clostridium, siempre me sacaba células inmaduras. Entonces, uno ya lo tiene, una clostridiosis, pero de resto no más. Y el día que ustedes encuentren una célula roja de un equino inmaduro, tómenle una foto y me la regalan, porque yo no las he visto. Es muy raro que un caballo suelte una célula inmadura de rojos. Muy, muy raro. Si hablamos de vida media de las células, es importante que lo tengan presente precisamente por los recambios celulares y cuando ustedes hagan transfusiones. Si ustedes hacen transfusiones de eritrocitos, le va a dar un chance de 2 a 3 meses. No más. No más. ¿Por qué no le da más? Porque ese es el tiempo de vida en un perro. Si lo hace en un gato, le da 2 meses y pare de contar. Si usted en 2 meses no soluciona el problema del paciente, créame que vuelve y recae el paciente. Y si lo peor de todo es, señora,
Y si el problema es muy grave, pues usted puede transfundir y en una semana ya no tiene eritrocitos porque nunca le dio el chance al animal de controlarle la causa. Entonces, para eso también sirve saber la vida media de las células. En cuanto a las moléculas de hemoglobina, pues ya sabemos que su función es capturar el oxígeno y transportarlo. ¿Qué es importante de la hemoglobina? Que funcione, que no tenga patologías y obviamente conocerlas. Cuando nosotros hablamos a nivel de estructura de la hemoglobina, vamos a encontrar diferentes hemoglobinas. Ya vamos a hablar de cada una. ¿Qué es importante en ellas? Que su composición va a determinar su afinidad con el oxígeno, su capacidad de transformarse y porque algunas son por problemas genéticos y otras son por problemas de desarrollo y otras son ya por toxicidad. Entonces, nosotros hablamos de las hemoglobinas fetales, que son altamente afines al oxígeno. ¿Por qué? Porque la concentración de oxígeno a nivel intrauterino no es la misma que trabaja un animal que está respirando oxígeno. Entonces, su afinidad es mayor para proteger el feto. Cuando nace el neonato, esta hemoglobina no quiere decir que, uy, se acabó ya. Poco a poco empieza el cambio. Y en algunos neonatos uno ve que las oxigenaciones son casi al tope del 100% y con el paso de los días va bajando un poquito. No quiere decir, se me mamó, no. Está transformándose de la hemoglobina fetal, esa que se produce en el hígado, que está relacionada con los eritrocitos en la fase hepática, y después, si se cambia, a la hemoglobina del adulto o la postnatal, que es la que tiene la afinidad típica de oxígeno que todos conocemos de las saturaciones de 95-98. Las talasemias, que ya son alteraciones genéticas, tiene otro tipo de hemoglobina. Las anemias falciformes también. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque aunque las talasemias y las anemias falciformes no son comunes en animales, se pueden presentar. Nosotros eso casi un poco afortunadamente por la evolución, pero pues no se les haga raro que les entre un paciente así. Y las talasemias y las anemias falciformes sí son muy comunes en humanos. Tenemos la oxihemoglobina, que es el nombre que recibe la hemoglobina cuando está unida al oxígeno. La metahemoglobina es la hemoglobina que presenta el hierro oxidado. Y ese hierro oxidado no es afín, esa hemoglobina no es afín con el oxígeno y por lo tanto es una de esas hemoglobinas tóxicas. La hemoglobina que está unida al dióxido de carbono se llama carbaminohemoglobina, que también es normal. Estas dos que estamos viendo acá, pues son parte del proceso de respiración, normalito. Cambia una, pone la otra, cambia una, pone la otra. Esta es súper peligrosa, la carboxihemoglobina. ¿Por qué? Porque la carboxihemoglobina tiene la hemoglobina más afinidad por el monóxido de carbono que por el oxígeno. Entonces, por eso es tan complicadas las intoxicaciones con dióxido de carbono, con las estufas de gas, con la combustión de los carros. Porque su afinidad es tan alta que de la única forma que se desplaza ese monóxido es por sobresaturación de oxígeno, pero es la que lleva a que si el paciente logra tener un 40% de esa hemoglobina unida al monóxido de carbono, se muere el animal. Y ustedes acuérdense que la muerte por carboxihemoglobina no es dolorosa y es por sueño. El animal o el humano se empieza a dormir. Si nosotros tomamos una muestra de ese paciente, la sangre es rojo brillante, muy, muy brillante. Y tenemos otra hemoglobina, que es la que ustedes utilizan muchísimo en endocrinología cuando hablan de diabetes o de estrés crónico, que son las hemoglobinas glucosiladas, que es cuando la hemoglobina se une a la glucosa cuando hay gran cantidad de glucosa disponible, que tiene que de alguna forma organizarse y pues controlarse. Esa hemoglobina glicosilada, ustedes saben que se da después de que hay un proceso de hiperglicemia superior a 3 meses y por eso es un marcador de hiperglicemia o diabetes no controlada.
¿Preguntas o hasta ahí vamos bien? En cuanto a la leucopoiesis, vamos a encontrar lo mismo, diferenciación de las líneas celulares, ya sean monocitos, eosinófilos, neutrófilos y basófilos, dependiendo del estímulo que se dé para la diferenciación celular. Vamos a encontrar nosotros que los neutrófilos más importantes a nosotros a nivel de clínica es encontrar las gloriosas bandas, pero los metamielocitos sí son complejos. Y obviamente pues un promielocito más. ¿Qué es importante conocer de los neutrófilos? Que las bandas pueden ser respuesta a un proceso inflamatorio que está pasando o sobrepasando el pool de almacenamiento que ya consume muchas células y la médula ósea para contribuir al cuerpo libera estas células. Que también es muy importante los porcentajes. Si yo tengo más bandas que neutrófilos maduros, pues ya sé que el proceso está grave. Igual los neutrófilos inmaduros no son igual de eficientes a los neutrófilos maduros en el control de las infecciones. ¿Listo? Ahí tengo que entrar yo a ayudar a al control de esos microorganismos. Tampoco salirme de control. Y si en algún momento el paciente ya sobrepasa mucho, créanme que van a empezar a encontrar metamelocitos. Y ya empieza esto a generar un pronóstico reservado. Porque de ahí el sistema inmune pierde su capacidad de respuesta. Y esta sería la maduración de un neutrófilo. Arranca como un promielocito, luego se transforma, mírenlo aquí tan bonito, en un mielocito que si se va por la línea de los eosinófilos, pues será eosinofílico. Si se va por la línea de los neutrófilos, simplemente se quedará como el mielocito. Después vamos a ver los metamielocitos, que son estos de acá, que son las células, miren, ya se va aclarando el citoplasma y empieza a fragmentarse, a cambiar de morfología el núcleo. Luego vamos al metamielocito, el que les cuento que si uno se lo encuentra en sangre ya los procesos son más complejos y son en forma de herradura, pero todavía son gruesos, robustos y aún son un poquito más basofílicos. Cuando yo ya me paso a un neutrófilo en banda, que son estos de aquí, ¿cierto? Estos neutrófilos en banda, las cerraduras son un poquito más laxas, puede haber aquí como un cuerpecito, y es importante, ¿por qué? Porque no tiene diferencia así que uno diga, uy, esta célula no la voy a reconocer, sí es fácil porque es un núcleo en herradura. Todo esto son bandas, ojo con esta célula de acá. Estas de acá ya son neutrófilos maduros. ¿Y por qué les digo ojo? Porque uno tiene que aprender a trabajar la relación espacial de las células. Aquí ustedes pasarían desapercibido por una banda y no, miren acá está el tercer fragmento. Los neutrófilos tienen 3 fragmentos cuando son maduros y cuando ya son hipersegmentados, o sea que tienen 5 fragmentos o más, ya son viejos. Y eso también pueden encontrarse. Estábamos hablando de las bandas como una respuesta a una célula inmadura que libera la médula ósea para que cumpla una función de control de microorganismos. Pero cuando no hay en la médula ósea quien reemplace, el cuerpo y el sistema retículo endotelial dice, yo para qué las voy a degradar si no tengo que reemplazar. Entonces deje esos viejos trabajando y esos viejos son hipersegmentados. Y como todos, cuando viejos ya lo único que haremos es estorbo y montonera, pero eficientes para trabajar tampoco lo son. Pero el cuerpo dice, no los quito, no los saco de circulación porque es que no tengo con qué reemplazarlos. ¿Listo? ¿Claros? ¿Preguntas? ¿O vamos bien? Vamos bien. Bueno. Y bueno, acá tenemos otra vez el mieloblasto, promielocito, mielocito 1, 2 y 3 cuando quieren ser tan específicos, las bandas y los neutrófilos. Ahora bien, producir un neutrófilo solo cuesta 96 horas. Vida útil,
Acuérdense que son células terminales, así como pueden durar 12 horas, pueden durar más. Son un tamaño promedio a nivel celular. Son ricos en aparato de Golgi, retículo endoplásmico rugoso y obviamente todos sus gránulos de lisosomas, pero no, esos gránulos no se colorean nunca como se colorean los de los eosinófilos y basófilos, porque su composición es más que todo enzimática. Si lo vamos a ver aquí en horas, ¿cierto? Pueden también, depende de la especie, demorarse hasta 300 horas. Y la producción, pues va escalonada. Recuerden que estas son células exponenciales. De una salen 2, luego 4, luego 8, luego 16 y así sucesivamente. Y algo que es súper importante para ustedes en clínica es saber que el organismo tiene algo que le llaman el pool circulatorio y el pool marginal. El pool circulatorio es ese grupo de células que está en la sangre, que somos las que contamos en un cuadro hemático. Y está el pool marginal, que son las que están esperando a trabajar. ¿Dónde están? En los endotelios, en los MALT, en los tejidos linfoides asociados a mucosas, en el pulmón, en el vaso, en los nódulos linfáticos. Ese pool marginal solamente sale a circulación cuando se agota el circulatorio. Por eso se le llama marginal. Y cuando ustedes empiecen a encontrar células inmaduras es porque el pool marginal ya se agotó. De lo contrario no las encuentran. ¿Listo? Ahora bien, que si el paciente tiene un proceso agudo donde se consumen las células tan rápido que las de circulación se consumieron el marginal, están ante un proceso grave y hay que empezar a evaluar cómo controlarlo. Porque cuando se acaba el pool marginal, la médula ósea intenta producir, pero ya como les dije, si libera inmaduros, esto no funciona igual. ¿Listo? Y obviamente, pues vamos a ver que la función de los neutrófilos son fagocíticas, son células fagocíticas terminales, es decir que fagocitan su patógeno o el tejido o la célula que tengan que fagocitar y de una vez entran en apoptosis. Recuerden que son fagocitadas por los macrófagos que sacan los presentadores de antígeno a los linfocitos T. Echen unas repasaditas a la respuesta inmunológica para esto. ¿Listo? En cuanto a ¿qué me estimula la producción de neutrófilos? Vamos a encontrar que son respuestas inflamatorias sistémicas o locales, dependiendo, pues, que vamos a trabajar. Si trabajamos sistémicas, pues lo vemos. Problemas de distrés respiratorio, shock endotóxico, las endotoxinas de las bacterias, miren, son muy buenas estimulando neutrofilias. Shock séptico, las bacterias en circulación. Y el síndrome de falla multiorgánica porque se empiezan a morir todas las células del organismo. Entonces el neutrófilo tiende a ir a mirar cómo degrada todo eso. Entonces esto es lo que encuentran ustedes que estimula una rápida producción de neutrófilos y respuestas agudas. Después se consumen y pasan a crónicas. Si hablamos de reclutamiento, las células pueden irse a los órganos y ustedes, y ahí sí les juega una mala pasada si no saben interpretar. Ustedes pueden tener un paciente que tenga una inflamación en una pata y usted la está viendo y le hace el cuadro hemático y está normal. Ah, no, el proceso inflamatorio no, y lo está viendo. ¿Qué sucede? Hay bacterias que generan reclutamiento tisular y no dejan que las células salgan a circulación. Y si lo vamos a ver por órganos, la mangemia hemolítica es arte para eso. Ella, recuerden que esta es familia de la Pasteurella, que son bacterias con parte de la microbiota de la mucosa respiratoria. Cuando están controladas son inocuas, pero cuando hay una disbiosis de las mucosas, ellas inmediatamente estimulan la respuesta inflamatoria tan severa que puede uno tener recuentos de 70.000, 200.000, 300.000 células, porque ella está pidiendo reclutamiento de células en el pulmón. Gravísimo porque las neumonías terminan por matar al paciente.
Otros procesos de reclutamiento celular, isquemia, reperfusión. Ustedes saben que en isquemia hay muerte celular y la reperfusión, liberación de radicales libres de oxígeno, acabaron las células. El ejercicio extenuante por el consumo de la célula y la anaerobiosis que se da. Las laminitis, cólicos, fallas multiorgánicas, síndromes de distrés respiratorio, trombosis vascular para destrozar o lisar el coágulo, endotoxemia, ya hablamos de las toxinas bacterianas, sepsis y activación de plaquetas. Entonces, esto es importante porque si yo lo conozco, ya sé cómo trabajo. Entonces, recuerden que es conocer el enemigo. ¿Listo? Yo creo que dejemos hasta ahí hoy.